Ok. Pues, hermanito, en esta mañana, Lorimar se excusó, pues se levantó con dolor de estómago. Eso es una cajita de sorpresa. Uno a veces se come algo pensando que está lo más bien y al otro día el estómago te dice, eso no estaba muy bien que digamos. Pero se levantó con dolor de estómago, entonces para evitar el estar entre y sale, pues decidió quedarse en la casa para poder estar un poquito más tranquila con eso. Pero hermanito, en esta mañana vamos a estar estudiando el estudio número ¿qué? El 6, el último. El último. No se asusten, no hay quiz. No, esta vez no hay quiz. Para el próximo. Para el próximo va a haber quiz. Pasa que si le llevaba un quiz, pues iba a ser matador porque los temas que se habían cubierto desde el estudio número 1 hasta acá, pues abarca mucha información que no iba a ser muy justo para ustedes. ¿Ah? Un take home. Ajá, puede ser. ¿Escoge la qué? ¿La mejor mala? Ah, la mejor nota. Sí, es que yo tenía un profesor que daba exámenes take home, pero eran tan y tan fuertes que si tú no ibas a preguntarle para que él te ayudara a empezar a hacerle el examen, no lo podías hacer. O sea, los exámenes eran para él. Eran como de ejercicio para él. ¿Ah? No. Pero hermanito, déjame ver si esto tiene batería. No. Ah, sí, ahí prendió. Vamos a ver. ¿Prendido? Sí. Tío, chequeta a ver si le puedes dar un clic ahí a la presentación. No, todavía. Ahí está. Perfecto. Ahí está. ¿Y por qué se ve tan bojoso acá? Anyway. Qué cosa extraña. Anyway. El estudio es el estudio número 6 que dice siempre preparados y listos. Hay que estar siempre preparados y listos. Y como ustedes ven ahí se trancó otra vez. Ahí. Vamos a ver. Ahí está. Hermano, ¿qué ustedes ven en esta imagen? Estoy estudiando en la universidad. Preparándose para el examen final. Ajá. Vemos aquí una persona, un muchacho, leyendo, buscando información. Estamos asumiendo que está aprendiendo, está buscando información para algo importante. Por lo que se ve en la imagen, pues se presume que está tratando de buscar información para algo y no ha podido conseguirla o quiere buscar más información de acuerdo a la cantidad de libros que vemos aquí en el piso que sacó para organizarlo. Quizás era que había un montón de libros mal puestos y los quiso organizar. Pero vemos aquí una persona que está buscando información, está procurando entender algo. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que estar siempre preparados y listos. Pero te preguntan, ¿para qué? ¿Para qué nosotros tenemos que estar siempre? ¿Por qué nosotros tenemos que estar siempre preparados? No sabemos cuándo va a venir. ¿Qué más? ¿Qué cosas del día a día nos pueden suceder que si no estamos preparados, fallamos? Abuela. Amén. ¿Sí? ¿Las pruebas que qué? Las pruebas que pueden venir. Las tentaciones.
Las tentaciones, exacto. El día a día de nosotros conlleva muchas cosas. El ajetreo pues, de la vida, o sea, de cada cosa que uno tiene que hacer de día a día. Y eso conlleva que van a haber situaciones tanto buenas como malas en nuestra vida, en el día a día. Van a haber decisiones que tenemos que tomar, tanto importantes como no tan importantes. Y nosotros, si somos hijos de Dios, tenemos que estar siempre listos para que cuando tengamos que decidir, sea lo que se haga de acuerdo a qué. A la voluntad del Señor. ¿Y cómo nosotros entonces sabemos cuál es la voluntad del Señor? Buscarla en su palabra, estar en comunión con Él. Bien. Me vino a la mente este versículo que dice en Efesios 5, del 15 al 16, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Correctamente. Nosotros como hijos de Dios tenemos que estar siempre listos, siempre preparados para que cuando llegue el momento al cual nosotros tengamos que tomar alguna decisión, aconsejar a alguien o hacer algo, sea lo que sea de acuerdo a lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. ¿Y cómo nosotros vamos a saber qué es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros? Leyendo su palabra y estando en comunión con Él. Esa es la única forma. Por eso es que debemos que estar siempre listos todos los días. Además de que también no sabemos cuándo es que el Señor va a venir. Y como dijo abuela, que cuando el Señor venga, nos encuentra haciendo las cosas que a Él le agradan. Natalia. Que el día y la hora de la vida de uno no lo sabe, que el Señor sorprende. Estando enfermo, no estando enfermo, en cualquier momento uno puede partir de ti. También. Exactamente. Estar seguro de que uno va con esto. Bien importante. Pues hermanito, nosotros tenemos que siempre esperar el regreso del Señor, preparándonos y creyendo en Él. Nosotros, si el Señor dijo que Él va a regresar, nosotros sabemos y damos por fe que Él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque a través de su palabra, cuando Él dice, cuando Él promete que Él va a hacer algo, Él lo cumple. El Señor lo cumple. Como dice en su palabra, Él no retarda su promesa, como muchos la tienen por tardanza, sino que es fiel y justo para con todos, para que todos lleguen al arrepentimiento. El Señor es justo, Él es fiel para que las personas lleguen a sus caminos. Y Él le da chance a las demás, a toda la humanidad para que vayamos ante los pies de Él antes que Él llegue. Porque el momento que Él llegue, ahí entonces ese chance, esa oportunidad, se terminó. Al momento que nosotros partimos de este mundo y vamos delante de la presencia del Señor, ya ahí se acabó la oportunidad. Por eso, nosotros enfatizamos tanto si hay que arreglar algo con el Señor, el momento es ahora. No es de aquí a 10 minutos, no es de aquí a media hora, no es de aquí a mañana. Es ahora, en el momento. Porque nosotros no sabemos cuándo el Señor va a regresar o cuándo el Señor nos va a llamar a su presencia. Y qué lindo sería que nosotros estemos delante de la presencia del Señor y hayamos tenido una vida que no sea de muy agrado para Él, siendo hijos de Él. Sería algo triste estar delante de la presencia del Señor todo avergonzado, porque lo que Él nos mandó a hacer no lo hicimos, sino que desperdiciamos ese tiempo y esa oportunidad de poder agradarle a Él. Pues hermanito, en base a esto, aquí tenemos 3 preguntas. Una de ellas dice: ¿por qué la Biblia habla tanto de estar preparado? Porque es importante. ¿Y por qué es importante?
Ujú. Él mismo nos mandó Exactamente. que veremos. Exactamente. No durmamos como los necios, dice, Ujú. que veremos y seamos sobrios. Porque cuando estamos velando, quiere decir que estamos preparados en el sentido de estar haciendo la voluntad de Dios todo el tiempo. Cuando vivimos así, pues Señor, en el momento que venga, pues vamos a estar preparados. No es que voy ahora a esforzarme en prepararme, es que el Señor quiere que estemos andando con Él todo el tiempo. O sea, cuando Él aparezca, ¡pam!, de momento, pues nosotros estemos de acuerdo a lo que Él nos mandó. Amén. Rosana. Es como el ejemplo de Enoc, que él caminó con el Señor y de repente el Señor se lo llevó, pero estaba cerquita del Señor todos los días. Amén. Exactamente. Y el ejemplo de Enoc uno lo ve y dice, wow. Pero si uno se pone a analizar bien, Enoc vivía en un tiempo donde el Espíritu Santo moraba dentro de las personas. No, ¿verdad? El Señor se pasaba, permitía que su Espíritu morara por las personas por un cierto tiempo y luego se iba. O sea que las decisiones que Enoc tenía que tomar para poder agradar al Señor eran mucho más difíciles que las decisiones que nosotros tenemos para agradar al Señor hoy en día. Sí, mucho más difícil. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no estaba morando dentro de él para que le indicara, estás haciendo las cosas mal, hay que enderezarte, tienes que ubicarte. Eso él no lo tenía. Él estaba a pulmón, el querer agradar al Señor y luchando contra su carne para poder agradar al Señor. Pero la Biblia dice que Enoc caminó con Dios y el Señor se lo llevó. Esas son de las historias que a veces le cuentan a los niños rapidito. Pero no es hasta que uno llega a una etapa de adulto que uno se pone a analizar bien todo eso, todas esas cosas que conlleva. El mismo Noé estuvo 120 años haciendo el arca, siendo atacado por opiniones, siendo la razón de burla de muchas personas por 120 años, por él hacer algo que nunca se había visto, porque él decía que iba a llover, que iba a caer un diluvio, y la gente se estaría mofando de eso, porque eso era algo que nunca había sucedido. Es como decir que aquí en Puerto Rico nunca pasen huracanes, y de repente veas a una persona haciendo una casa en vez de madera, toda en cemento. Y la gente se esté mofando de esa persona diciendo de que, ¿pero por qué tú estás pasando tanto trabajo con esa casa? Si aquí no pasa nada, hazla en madera, que eso es lo más fácil que hay. Y la persona esté diciendo, no, es que va a venir un huracán y yo la estoy haciendo para prepararse, y todo que quiera salvarse puede entrar conmigo aquí a la casa. Y en el momento que el Señor dice, no, pues ya se acabó, viene el huracán. Ese tiempo era un tiempo de prueba que Noé pasó. Un tiempo de prueba que él estaba demostrando y que el Señor le estaba probando su fe hacia él. Porque esa fe fue lo que le permitió a Noé poder salvarse él y su familia. Por eso, hermanos, que nosotros como hijos de Dios siempre tenemos que estar preparados. Y las cosas del Señor cogen esfuerzo, cogen tiempo. Y muchas de las cosas que hacemos para el Señor, las personas nos ven y nos ridiculizan, diciendo de que estamos locos, de que lo que estamos haciendo no sirve para nada. Pero en nuestro corazón tiene que estar, no el agradar a las personas, sino agradar al Señor, el que nos salvó. Porque hubiera sido una historia totalmente diferente si Noé hubiera dicho, es verdad lo que me están diciendo, que yo estoy haciendo, porque me estoy fajando tanto por esto. La humanidad no hubiera existido, no se hubiera salvado ni una persona entonces. Pero Noé decidió en su corazón el querer agradar al Señor. Y con todo esto vamos a la pregunta número 2 que dice, ¿puede alguien prepararme
para el regreso del Señor? Esa pregunta es sí y no. Alguien te puede instruir, te puede preparar de acuerdo a lo que uno defina como prepararse. Te puede instruir, te puede advertir, te puede aconsejar y enseñar. Pero esa persona no puede obligarte a ti a que tomes esa decisión para tú poder estar listo. Cada uno de nosotros tenemos que prepararnos individualmente para el regreso del Señor. Hay personas que nos pueden ayudar a nosotros para estar mucho más listos, para aclarar ciertas dudas, corregir ciertas acciones. Pero la última palabra, la última acción, la toma uno. Si uno realmente quiere prepararse o no. El pastor es quien nos prepara para tener una vida lista, una vida agradable, una vida que demuestre en quién hemos creído. Pero el pastor no nos puede obligar a nosotros a tomar esa decisión. Él nos prepara a nosotros, pero nosotros somos los que debemos decidir si queremos prepararnos, si queremos estar listos para eso. Y la tercera pregunta dice, ¿cuánto tiempo tenemos para prepararnos para la venida del Señor? No sabemos. No sabemos. No sé si han escuchado el dicho de que esto se debía hacer para ayer. El tiempo que tenemos para prepararnos para la venida del Señor era ayer. O sea que eso implica de que ya, hay que hacerlo y es ahora. Era ayer, hoy ya estás tarde. O sea que, y si estás tarde, pues más vale que uno despierte y empiece a agilizar las cosas. Hermanito, no lo estoy regañando a ustedes. Pero estos son preguntas bien importantes a las cuales nosotros tenemos que siempre tenerlas en nuestra mente para que sean de ayuda a nosotros, para autoexaminarnos a nosotros mismos, para saber, ¿estoy haciendo lo que el Señor espera de mí cada día? ¿Me estoy preparando? ¿Estoy listo para cuando el Señor llegue? Si en algún momento la contestación es no, pues sabemos que tenemos que arreglar las cuentas con el Señor y prepararnos, ponerlos listos. Nunca vamos a estar listos para 100% para cuando llegue el Señor, pero que cada día que pase estemos más listos que el día anterior. Que cuando nos examinemos, nosotros podamos ver de que me estoy preparando fielmente todos los días para el regreso del Señor y he podido ver un crecimiento, he podido ver una mejoría. No que uno se examine, mire hacia atrás y se encuentre en una línea recta, que diga, no he crecido, no me he preparado, me quedé estancado aquí. Tío. Uh-huh. Una frase y yo me apropié de ella. Y él decía que temprano es a tiempo es tarde y tarde es inaceptable. Uh-huh. O sea que siempre hay que estar pensando en que estamos siempre cortos de tiempo y que ¿verdad? Hay un calendario que tenemos nosotros que seguir, obviamente. Nosotros no controlamos el calendario, pero en lo que respecta al tiempo que tenemos que administrarlo correctamente. Amén. Hay que ser sabios con eso. Exactamente. Exactamente. Había un dicho que yo he escuchado hace tiempito que decía, on time is 5 minutes late. O sea que llegar a tiempo es estar 5 minutos tarde. Que va de acuerdo con lo que está diciendo tío, de que tenemos que, como hijos de Dios, saber organizar nuestro tiempo para poder aprovechar bien las cosas y poder ser de agrado hacia el Señor. Que el Señor se glorifique en todas las cosas que nosotros hagamos. Que seamos mayordomos útiles en las cosas que el Señor nos ha puesto. Amén, hermanito. Amén. Pues vamos a pasar a la primera parte del estudio en Mateo 5, Mateo 25, versículos del 1 al 5.
¿Alguien que quiera leer esta porción? Héctor, entonces Karina, la segunda. Mateo 25, del 1 al 5. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, justamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Mire, hermano, esta parábola se ha hablado mucho acerca de las 10 vírgenes. Dice, entonces, Jesús hablando, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que toman su lámpara saliendo a recibir al esposo. Y dice, 5 de ellas prudentes y 5 de ellas se quedó sin batería. Sí. Se quedaron sin aceite. Y 5 insensatas. Habían 10. La mitad de esas 10 estaban dispuestas a hacer las cosas en el momento que tenían que hacerlas. Y habían otras que estaban vagueando un poco. Bueno, no un poco, estaban vagueando. Y dice, las insensatas tomaron sus lámparas, tomando sus lámparas, dice, las insensatas tomando sus lámparas no tomaban consigo aceite. Para ese tiempo los flashlights no existían. Para tú poder tener algo de luz en la noche era a través de fuego. Gracias. Y a través de fuego necesitabas algo para que el fuego se mantuviera vivo por un largo tiempo. Así siempre cogías madera seca, porque si coges madera verde, madera viva, ¿qué pasa? No se prende. No sé si han intentado una vez en alguna fogata meter arrancar una ramita de un árbol que esté de lo más bien, no esté seco, y la tiran ahí. Se va a prenderle un fuego eventualmente, pero no va a coger fuego a las millas. Se va a tardar un buen rato en lo que ella se seca y después que se prende en fuego. Pues, para tú poder ver de noche, ellas tenían unas lamparitas que le echaban un poco de aceite. Y en ese aceite lo más seguro tenían algún tipo de tela hacia un extremo, que lo que hacía era que absorbía el aceite y eso era lo que se quemaba, el cantito de tela. Mientras entonces ese aceite se evaporaba, pues seguía chupando. Pero ¿qué pasa? Si no tienes aceite, no te va a funcionar la lámpara. Dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntándose con sus lámparas, y juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Habían 5 que estaban preparadas. ¿Y qué pasó? Estaban todas listas, según ellas entendían. Habían 5 que estaban listas, habían otras 5 que estaban flaqueando un poco. Y el esposo se tardó en llegar. Se tardó tanto de que se durmieron ellas. Hermano, esto hoy en día es lo que mucha gente dice. De que, el Señor va a llegar, pero no ha llegado. Hace 2000 años que llevan diciendo eso y no ha llegado. Se están durmiendo. Se están quedando dormidas como las 10 vírgenes, esperando que llegue el Señor, y el Señor no llega. Las 5, perdón. Bueno, aquí dice que todas ellas se quedaron dormidas. Todas se durmieron esperando. Habían 5 que estaban preparadas, habían otras 5 que no tanto.
hermano, eso nos muestra aquí a nosotros, esta parábola, nos muestra a nosotros de que el Señor va a llegar, pero no es a la hora, no es al tiempo que nosotros esperamos. Porque Él dice que más adelante el esposo llegó, pero ninguna se la estaba esperando que llegara a esa hora. Por eso dice en su palabra que la venida del Señor va a ser como ladrón en la noche, cuando nadie lo espera, cuando nadie está listo, cuando nadie puede trabajar. Ahí es que va a llegar el Señor y ahí entonces el Señor se va a llevar a todos sus hijos. Y ahí es que va a ser de sorpresa las personas que estén listas o no. Eso nos muestra a nosotros, hermanos, de que nosotros como hijos de Dios tenemos que estar siempre preparados, siempre estar listos. Y yo sé que esto conlleva mucho esfuerzo, mucha dedicación. ¿Por qué? Si nosotros permitimos que esta carne coja un poco de control, ¿qué es lo que va a hacer? La carne y el espíritu no se llevan. Los deseos de esta vida y el agradar al Señor no se llevan. Si nosotros permitimos entonces que la carne coja dominio de nosotros, ¿qué va a empezar? Pues vamos a ir poco a poco va a empezar a socavar, poco a poco va a empezar a decir, vas dejando de hacer ciertas cosas sutilmente, no te vas dando cuenta muy rápido de eso. Y cuando vienes a ver, estás desfasado completo con lo que el Señor espera que uno haga. Por eso, hermano, tenemos que siempre estar preparados, estar firmes en el Señor, para que cuando llegue el momento, el Señor nos encuentre como las cinco vírgenes que estaban dispuestas y que estaban preparadas para la llegada del esposo. En Mateo 9, versículo 15 dice, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrá días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remedio en paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira el vestido y se hace peor la rotura. Hermano, esto es acá el Señor hablando acerca de cuando Él estaba presente con sus discípulos, pero luego que entonces el esposo no estaba, luego que entonces el Señor no está, ¿dice acaso de que estarán de luto cuando entonces el Señor esté en presencia de ellos? No. Pero cuando el Señor no esté, ahí es que entonces tenemos que prepararnos nosotros como hijos para cuando Él llegue. ¿Por qué? Él no está. Y si Él no está, tenemos que prepararnos para cuando llegue, nos encuentre listos, nos encuentre aptos para entonces irnos con Él. Amén, hermanito. Aquí una imagen, como le estaba diciendo, esta es una antorcha, claro, aquí es un poquito más diferente. Aquí esa antorcha, lo que está mojada es una tela llena de aceite y lo que se quema no es la vara, es la tela llena de aceite. En lo que ese aceite si ese aceite se evapora, se apaga esa antorcha. Es el mismo concepto de la lámpara, de las vírgenes. Pero para tener el fuego, para esa persona poder ver de noche, necesita tener la antorcha con el aceite y el fuego, porque si no, no va a ver. Hermano, esto nos muestra a nosotros de que si nuestra vida con el Señor está ferviente, nuestra vida con el Señor es como esta antorcha que alumbra en la oscuridad, que estamos alumbrando a las demás personas, estamos reflejando a nuestro Señor Jesucristo. En todo momento, cuando el Señor llegue, no nos va a coger de sorpresa.
porque estamos siendo de luz en las tinieblas, en este mundo. Pero si nosotros permitimos que esa antorcha, el Espíritu Santo que muere en nosotros, se apague, ¿qué va a suceder? Llega la oscuridad, se apaga esa fuente de luz, no se va a poder ver. Y cuando llegue el Señor, ¿cómo vamos a ver? ¿A dónde vamos a ir? ¿Cómo vamos a ver cuando Él llegue? ¿Por qué? Porque esa antorcha está apagada. Esto lo que quiero mostrarles a ustedes, hermanitos, es que nuestra vida con el Señor tiene que estar todo el tiempo como una antorcha prendida. Y para esa antorcha poder estar prendida, hay que mantenerla prendida, ya sea con cualquier aceite o con cualquier estimulante para que ese fuego se mantenga prendido, encendido en todo momento. Nuestra vida con el Señor, nuestra vida espiritual, tenemos que alimentarla todos los días, en todo tiempo, para que ese fuego se mantenga vivo, para que el Señor se mantenga activo dentro de nosotros. A la vez que nosotros permitimos que ese fuego se apague, se disminuya, estamos contristando el Espíritu y le estamos dando más tiempo, más chance a los deseos de este mundo, a los deseos de nosotros mismos, de esta carne, que tome control de nuestra vida. Lo cual eso es todo lo contrario a lo que el Señor espera de nosotros. Rosana. Que también la palabra nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Que la palabra, yo veo en esta parábola del Señor que Él nos manda a estar en su palabra, conocer su palabra, pero también obedecerla mediante la ayuda del Espíritu Santo, que lo veo como, ¿verdad?, como el aceite en la lámpara. Que sin Él pues no podemos hacer la voluntad del Señor. Entonces también me acuerdo lo de la antorcha cuando dice que hacemos bien estar pendiente a las profecías, que es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Que también saber lo que el Señor nos ha dicho en su palabra profetizado, estar pendiente a eso. Entonces esas cosas nos ayudan a estar preparados para el regreso del Señor. Amén. Exactamente. Vamos a ir, perdón, vamos a ir un momentito a Filipenses capítulo 2, versículos 15 y 16. Vamos a leer desde el 14 hasta el 16. Dice: haced todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme ¿de qué? De que no he corrido ¿en qué? En vano, ni en vano he trabajado. Aquí lo que nos está hablando es acerca de nuestra vida espiritual. Que nuestra vida espiritual sea una luz, una antorcha que alumbra a través de la oscuridad. Por más pequeña que sea esa luz, en la oscuridad va a alumbrar algo. Lo importante es que alumbre. Claro, mientras más grande sea esa luz, mucho mejor. Pero tenemos que comenzar en algún lado. Lo importante, hermano, es que esa luz esté alumbrando todo el tiempo hasta que el Señor llegue. Para que entonces cuando el Señor llegue, estemos, como dice aquí en Filipenses, al final del capítulo, el versículo 16, que dice de que
mi carrera no fue en vano, ni mi trabajo fue en vano, sino que lo hice por amor hacia el Señor y lo hice para que el Señor se llevara la gloria. Amén, hermanito. Vamos a pasar a la próxima porción, versículos del 6 al 9. Entonces le toca entonces a Karina. Había levantado la mano para leer. Dice así, Mateo 25, de 6 al 9. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite para que porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Ven. Ahí es que cae la pregunta, ¿puede alguien prepararme para la venida del Señor? No. La contestación sabemos que es un poquito ambigua, sí y no, pero en este caso, no. En este contexto, nadie me puede preparar a mí para la venida del Señor. Yo tengo que prepararme. Yo tengo que procurar estar listo. Aquí vemos la parábola que dice que a la medianoche se oyó un clamor mientras estaban dormidas. De repente, ahí llegó. Y ellas ahí despertaron a las millas. Dice, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las prepararon, las pusieron listas para que cuando llegara hacia ella ya estuviera todo set. ¿Qué pasa? Las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite para que nuestras lámparas, ¿qué? Porque nuestras lámparas se apagan. Pues claro, no tenían aceite. Esa antorcha, esa luz ya estaba disminuyendo poquito, cada vez más y más y más. Dice, pero a las prudentes le dijeron, no es justo que nosotras que nos preparamos, vengan ustedes vagas y nos quieran coger del aceite. Vayan y procuren buscar su propio aceite. Entonces, arroz de habichuela es un poquito más fuerte de lo que ellas le dicen aquí. O sea, lo que yo estoy diciendo, comparado con ellas, lo que ellas le dicen. Pero es la verdad. Yo no puedo procurar el preparar a abuela Úrsula para la venida del Señor, o a Tingo, o a Karina, o a hermanito Juan. Yo puedo ayudarles, mostrarles, enseñarles, pero está en cada uno de ellos el decidir prepararse para la venida del Señor. Todos nosotros debemos prepararnos para ese momento, para cuando el Señor llegue. Y lo más importante es que no nos encuentre como esas 5 vírgenes insensatas, sin aceite en su lámpara. Que el Señor nos encuentre haciendo lo que Él espera de nosotros, como sus hijos. Amén, hermanito. Y esto sonará un poquito rough, un poquito fuerte, pero la realidad es esa, es que el Señor nos advierte a todos y el Señor nos dice que son las cosas que Él espera de nosotros, pero está en cada uno de nosotros el tomar la acción por nosotros mismos. Yo como padre, yo no puedo, por más que yo quiera, cuando sea el momento de que Daniel y Benjamín lleguen a los caminos, sean salvos. Eso les toca a ellos en su momento. Yo los puedo ayudar en ese caminar, pero quienes van a tener que tomar la decisión van a ser ellos en un momento en su vida. Por más que yo quiera tomar esa decisión por ellos. Y eso es lo que pasa con lo que el Señor está mostrando aquí en la parábola de las cinco vírgenes insensatas.
de que cada uno tiene que tomar una decisión personal y tiene que decidir si se va a preparar o no. Y la consecuencia de no prepararse va a ser solamente para esa persona. Esa consecuencia de no prepararse y yo me agarro de ti, que tú sí estás preparado, eso no va. Porque cada uno tiene que estar dispuesto a agradar al Señor por su cuenta. Dice, el regreso, el Señor regresará y debes estar preparado. Como las mujeres de la parábola, debes alistarlo todo, dar fruto y vivir como un hijo de Dios. Esa es la única forma que nosotros vamos a estar preparados para la venida del Señor. Y dice, nadie puede prepararse para tomar tu lugar. Cuando llegue el Señor, eres tú y el Señor. Nadie puede tomar el lugar tuyo por decir, pues él está a mitad, le falta un chispito más para estar 100% con el Señor y yo estoy más del 100%, pues yo le doy un poquito de lo mío. Así no funciona. Cada uno tiene que tomar la decisión para agradar al Señor y cada uno de nosotros tiene que tomar la decisión de estar listo para cuando el Señor llegue. Podemos ayudarnos mutuamente, pero quien decide el estar listo va a ser uno mismo. Y dice, cuando el Señor regrese, no podrás volver a donde tú, amigo, y pedirle que comparta lo que le da, lo que él ha diligentemente preparó. Nadie puede nadie puede preparar por ti. Nadie puede estar listo por ti. Y esto, hermano, como le estaba diciendo, son cosas a las cuales cada uno de nosotros debe procurar, debe estar pendiente, todos los días, examinarnos. ¿Estoy yo preparado para la venida del Señor? Estoy preparándome, me estoy alistando, estoy buscando diligentemente el estar bien con el Señor cada día. Si en algún momento de esas preguntas la contestación es no, o no, está en proceso, pues hay que tomar cartas en el asunto. Hay que procurar el uno estar preparado para el Señor. Que en nuestro corazón esté el querer agradar al Señor en todo momento. ¿Por qué digo esto, hermano? Tomen el ejemplo de un estudiante. Que le dicen desde el primer día de clase, este es el itinerario de la clase, del curso. De tal semana, de la semana 1 hasta la semana 3, va a ser tema. Semana 4, examen. ¿Qué va a ser el examen? De los temas que se discutan de la semana 1 a la semana 3. Y así sucesivamente. El estudiante que empieza a estudiar desde el momento que le dan el itinerario, que empieza a coger las clases y empieza a repasar, ok, esto fue lo que se discutió en el salón de clase, saqué tiempo, lo estoy repasando, lo estoy estudiando. Cuando llegue el momento del examen, puede que esté un poquito nervioso, como me pasa a mí. Por más preparado que uno esté, para mí los exámenes siempre me ponen bien nervioso. Pero ¿qué pasa? Si el estudiante estudió diligentemente, va a salir bien el examen. Va a aprobar ese examen. Ahora, un estudiante que le dan la información y dice, yo estudio en la última semana. ¿Qué puede pasar? Dos cosas. Se cuelga con F mayúscula o lo pasa raspando
porque se memorizó la información. Y a la media hora de haber cogido el examen le preguntas otra vez del mismo tema y no sabe nada. ¿A qué me refiero yo esto? ¿Qué tiene que ver esto con la vida espiritual de nosotros y el Señor? Que si nosotros nos vamos preparando diligentemente cada día, cuando llegue el Señor, va a ser como el momento del examen. Uno puede estar nervioso, pero uno se preparó y uno está listo. Y cuando llegue el Señor, te vas contento con el Señor. Ahora, si una persona decide, no, el Señor se está tardando, me voy a preparar cuando a mí me dé la gana, llega el Señor de repente, ¿y qué pasa? Se va avergonzado. Si es que realmente conoció al Señor. Esa es la parte triste, hermano. Y esto debe ser una de las razones para motivarnos a nosotros a poder estar en comunión con el Señor todos los días. ¿De que cuesta trabajo? Sí, cuesta trabajo. ¿De que tenemos que esforzarnos? Sí, tenemos que esforzarnos. Pero el Señor nunca nos va a permitir fracasar cuando queremos hacer las cosas para agradarle a Él. Él siempre va a estar ahí dispuesto para ayudarnos. Si tenemos falta de tiempo, yo estoy 100% seguro de que el Señor nos va a ayudar a poder manejar mejor el tiempo para agradarlo a Él. Pero tiene que salir de nuestro corazón, tiene que ser un deseo que sea genuino de nosotros. El querer agradar al Señor, el Señor va a ser quien nos va a ayudar en cada paso de nuestra vida para que cada día nosotros estemos mucho mejor con el Señor comparado al día anterior. Rosana. Que lo bonito que es ser hijo de Dios, que pues con el Espíritu Santo como nuestro ayudador, pues todos los días podemos venir donde el Señor a pedirle perdón por nuestros pecados, arrepentirnos y sentir esa fortaleza que Él nos da de que no depende de nosotros, en el sentido de que el poder es de Él, que nosotros descansemos en Él. Y pues si estar preparado conlleva vivir una vida en santidad, pues el Señor nos ayuda todos los días. Lo que tenemos que venir donde Él, si hay algo que no podemos hacer o que no podemos mejorar o que no podemos, cualquier cosa que sea, el Señor es nuestro ayudador. Amén. Amén. Bueno, hermanito, vamos entonces a pasar aquí a la última porción. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Estamos bien? Ajá. Ahí. Eso que tú dijiste está en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28, dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Amén. Exactamente. Exactamente. Bueno, Aito, ¿alguien que quiera leer esta porción? Estos 3 versículos. ¿Quién dice yo? Rosana. Mateo 25, 10 al 13. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Esto les recuerda, hermano, también cuando el Señor dice de que va a haber personas en la presencia del Señor que van a decir, Señor, en tu nombre sacamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto y esto. Y Él les dice que yo nunca os conocí apartados de mí. Triste, bien triste. Por eso es que el Señor quiere que nosotros seamos diligentes con las cosas del Señor. Por eso es que Él siempre
siempre procurando el momento de tomar la decisión es ahora. El momento de actuar es ahora. ¿Por qué? Pasa como las 5 vírgenes que se fueron a buscar el aceite. Después que buscaron el aceite, ¿qué había pasado? Ya el Señor se había llevado las otras 5 que estaban ya listas. ¿Y qué dice? Y cerró la puerta. Cuando el Señor dice, se acabó el tiempo, ya este tiempo se acabó, se cerró la puerta, no hay nada ni nadie que haga cambiar eso, que esa puerta no se va a volver a abrir. Eso nos muestra aquí a nosotros, hermanos, que las cosas del Señor tienen un tiempo. El Señor no se ha retrasado, sino que ha sido paciente con toda la humanidad para que la humanidad entera pueda lo pueda conocer a Él y pueda tomar una decisión. Pero a la vez que el Señor diga, se acabó el tiempo, ya el tiempo de la gracia, el tiempo de la oportunidad de salvarse, se acabó. Hermano, cuando el Señor dice que se acabó, no hay más nada. ¿Y qué pasa? Las personas que fueron prudentes, en este caso las 5 vírgenes, se fueron con el Señor a disfrutar las bodas. Pero las que no estuvieron preparados, se quedaron. Y el Señor le dice, que nunca os conocí. Váyanse de aquí. Es bien triste y es bien lamentable. Pero esto nos muestra, hermano, la seriedad de las cosas del Señor y la seriedad que uno tiene que tener para agradar al Señor y lo diligente que uno tiene que ser para poder agradar al Señor. Nosotros como hijos de Dios no podemos estar echándonos hacia atrás de brazos cruzados esperando que llegue el Señor, sino que tenemos que estar velando, siempre dispuestos a mirar cuándo es que el Señor llegue, cuándo es que el Señor venga. Y como no sabemos cuándo el Señor venga, debemos prepararnos para que si el Señor llega en cualquier momento, estemos listos. Porque el Señor va a llegar de repente, en el momento que nadie lo espera. Pero nosotros a eso no debe tomar por sorpresa, porque ya es algo que nosotros ¿qué? Hemos escuchado. El Señor nos advirtió acerca de eso. Ahora, lo que va a ser de sorpresa es si nos encuentras listos o no. Que no debe de cogernos a nosotros por sorpresa el estar listos para cuando el Señor llegue, sino que debe ser algo de que el Señor llegó, gloria a Dios, te estaba esperando, Señor. Qué bueno que llegaste porque ya yo estoy, mira, aquí estoy listo, todo está listo, están las maletas hechas, ya, nos vamos. Y hermano, es bien importante, y vuelvo a recalcar, el ser diligente con las cosas del Señor. El poder uno procurar hacer las cosas para agradar al Señor y no permitir que la vagancia, el ocio, tome control de nuestra vida con el Señor. No me malentienda, hermano. No es que todo el tiempo vamos a estar trabajando como un buey y no vamos a cogerle un día de descanso. Pero hay una diferencia entre uno coger un momento para descansar porque estás agotado a que eso sea un momento de vagancia, de decir, no voy a hacer nada, cuando se puede trabajar, se puede hacer. No sé si me llegaron a entender, hermanito. O sea, el momento uno puede descansar, pero ya cuando uno dice, esto lo tengo que hacer, pero mejor me quedo aquí sentado, ya ahí es cuando empieza la vagancia. Ya es cuando entonces empieza el ocio. Y qué triste sería que en ese momento llegue el Señor. Hermano, sí. Yo me confundí un poquito aquí, Ajá. a ver si me explican eso. Yo sé que la salvación no se pierde, que tenemos que prepararnos diariamente para luego, cuando el Señor venga, no haber
avergonzarnos de no haber obedecido todo lo que Él nos pedía y por, ¿verdad?, cogerlo muy suave y no trabajar, hacer las cosas como Dios nos pidió. Nos daría vergüenza. Pero aquí me confundió porque 5 vírgenes, cuando el Señor vino, yo sé que es una parábola, pero cuando el Señor vino, esas 5 vírgenes se fueron con Él. Las otras 5, Él le dijo, no las conozco. ¿Perdieron la salvación esas 5? No, ahí me confundí un poquito. Esas 5 nunca fueron salvas. Nunca fueron salvas, por eso que no eran salvas, esas 5. No. Sí, porque eso equivale a que todo el mundo escucha la palabra. Ajá, ok. Entonces unos conocen a Cristo y se preparan. Y lo que quiere decir el aceite representa, ¿verdad?, la presencia de Dios en uno, ¿verdad?, lo que podríamos decir el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Cuando las otras se enteraron que el esposo venía, ¡ay, verdad! Era verdad lo que decían, pero no estaban preparadas. Y es precisamente lo que estaba explicando Josué, que no es que yo me preparo cuando vea que viene, es que yo siempre estoy preparado. ¿Y cómo puede uno estar siempre preparado? Pues porque uno ha sido salvo por la fe en Cristo Jesús, no por las obras de uno. Pero las obras siguen a los que están salvos. O sea, después que uno es salvo, el Espíritu Santo mismo mora en uno, moviendo a uno a obrar para poder glorificar al Señor y tener los galardones, ¿verdad?, que nos dice la palabra, tendremos cuando estemos allá. Pero las otras insensatas no tenían aceite para lámparas, no les importó, se acostaron a dormir. Y como dice la palabra, como en los días de Noé, así es la venida del Hijo del Hombre, de aumento un sopetón. De hecho, ahí dice prácticamente lo mismo, se cerró la puerta, pasó como el arca. Cerró la puerta y cuando empezó a llover allá en los tiempos de Noé, entonces todo el mundo dijo, era verdad. Pero ya es muy tarde, hay que prepararse desde antes. Así, lo entendí. Tío. Ahora. Importante que nosotros cuando evaluamos pasajes como este, ¿verdad?, veamos los elementos literarios que están incluidos ahí. Esto muy cierto, ciertamente es una parábola. O sea, es un cuento que crea nuestro Señor Jesucristo para poder ilustrar una verdad espiritual. Si fuéramos a tomarlo de manera literal, entonces todos los elementos tendrían que ser literales y pudiéramos decir que el Señor está promoviendo la poligamia, que vemos nosotros que la palabra nos dice que debemos tener, cada uno tener su esposa y cada una tener su esposo. O sea que el matrimonio es entre un hombre y una mujer y se dice desde Génesis. Sin embargo, el Señor, para ilustrar la multiplicidad de individuos que estarán con Él en las bodas, pues habla sobre muchos quienes tienen la opción para poder casarse, ¿verdad? Entonces aquí hay un paralelo, no necesariamente con las bodas del Cordero, pero sí con aquellos quienes se habrán de casar con Él. Solamente se podrá casar con el Señor, la iglesia nos dice la palabra. En lo que respecta a nosotros y nuestra salvación, porque hay distintas doctrinas donde este pasaje ciertamente lo interpretan como que hay una posibilidad de perder la salvación. Y no es eso lo que está ilustrando el Señor. El Señor lo que nos está diciendo, como bien nos dijera nuestro pastor, que hay una sola oportunidad para poder llenar nuestra lámpara de aceite. Y vemos nosotros a través de todo el Evangelio que la manera de llenar la lámpara con aceite es recibiendo a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Ahora, en lo que respecta a nuestra vida espiritual, hay distintas exhortaciones a través del Nuevo Testamento que nos hablan sobre la necesidad de nosotros hacer conforme a lo que el Señor nos manda a través de su palabra, ¿verdad? Ser obedientes al Señor, y eso demuestra nuestra fidelidad a Él y nuestro amor por Él. Pablo en Filipenses dice que nos debemos ocupar en nuestra salvación. O sea, que nosotros debemos vivir una vida santa que demuestra que nosotros estamos en el Señor. Sin embargo, no hay forma, pues la palabra nos dice que la salvación no es por obra para que el hombre se gloríe, sino que la salvación es por fe. Así que son dos puntos que me parece que están diametralmente separados, ¿verdad? Y hay una separación bien clara en lo que respecta a lo que nos dice la palabra. Una cosa es nuestra salvación y otra cosa es cómo obramos dado que ya somos salvos. Amén. Se presume
en este pasaje que en el momento que llegue el Señor, solamente se irán con Él Ujú. aquellos quienes tengan el aceite del Espíritu Santo en ellos, y quien único puede tener el Espíritu Santo es aquel que haya recibido a Cristo Jesús. Amén. Exactamente. Correctamente. Y hermanito, algo que podemos ver aquí es que lo que nos dice esta parte dice, no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Algo que se ve claro en esa parábola, que el hecho de que ellas no tenían aceite, pero que el Señor todavía no había llegado, indica de que había un tiempo para poder tener ese aceite. ¿Pero qué pasó? Unas las dejaron para después, para cuando les diera la gana, y otras fueron diligentes y tomaron cartas en el asunto y decidieron estar listas, estar preparadas. Eso nos implica a nosotros, hermanos, de que en nuestra vida con el Señor no podemos dejar lo que podemos hacer hoy para mañana con el Señor. Si hay algo que el Señor nos está tocando, si hay algo que el Señor nos está diciendo, mira, hay que arreglarlo, seamos diligentes y lo arreglemos en el momento. Sea lo que sea que el Señor nos esté tocando. Y dice, aprovechar bien el tiempo ahora, porque si no, será demasiado tarde. El tiempo que el Señor nos da es tiempo para nosotros poder aprovecharlo a su máxima potencia. Si desaprovechamos el tiempo, ya ese tiempo pasó, ya ese tiempo no regresa. Y ahí dependemos entonces de la misericordia del Señor, si nos da otra oportunidad, otro chance. Y esto ya me refiero más a las personas que no han tomado la decisión para ser salvos, que dicen, eso yo lo hago después. Eso yo lo hago después. Después puede suceder que pase, como pasó aquí, que llegó el Señor en el momento que ninguno esperaba, cuando todas estaban durmiendo. Y ahí pues se formó el escarceo, porque entonces habían personas que estaban listas, pero habían otras personas que no. Y en ese momento procuraban estar listas. Y ya para ese tiempo era muy tarde. Muy tarde. Amén, hermanito. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? ¿Estamos bien? Lorien. Sí, pensando que ahí se ve bien claro también lo de que la salvación es individual, ¿verdad? Porque cuando las que estaban preparadas, ¿verdad? Cuando llegó el esposo, pues las que no estaban preparadas le piden, ¿verdad? Que les dé aceite porque, claro, ellas llevaban unas lámparas que tenían aceite. Lo que pasa es que el aceite se va gastando. Entonces dice que las prudentes llevaron unas vasijas que tenían aceite. O sea, iban preparadas más allá, ¿verdad? Y es bien importante porque cuando ellas le dicen, no, porque si te damos lo de nosotros, ¿verdad? Pues no vamos a tener nosotras. Y eso es bien importante porque nos deja ver también cuán, pues, la salvación es individual, que no podemos depender de otros también, como se dijo en cuanto a prepararnos, tampoco podemos depender de otros en ese sentido. Y es importante ver eso porque hoy en día uno se da cuenta que muchas personas piensan así, que porque tienen un familiar creyente o aquel es el pastor de la iglesia, mi primo, mi hermano, mi tío, pues como que se confían en eso, ¿verdad? Nosotros muchas veces lo vemos cuando oramos aquí porque fulana pidió oración, pero son personas que no tienen temor de Dios, pero ellos entienden. Sí creen en Dios en cierta forma, en el sentido de que saben que Dios es real, pero ellos piensan, pues mira, si Lori ora, pues entonces Dios me va a contestar a mí. Entonces se preocupan de que, mira, pues no hay problema porque Lori, un ejemplo, estoy poniéndome de ejemplo yo, pues Lori está preparada o Lori sí, Dios la escucha porque es cristiana, pero entonces ellos, ¿verdad? Y estamos en esos tiempos. Sí. ¿Verdad? Las personas piensan, Cristo va a venir, no importa, pero yo en el último momento, pues, me agarro del que sea para entonces tratar de ver si me salvo y no es así, ¿verdad? Pero es una gran realidad. Amén. Amén.
Pues hermanito, todo este estudio está basado en el tema de que tenemos que estar preparados. El tema principal del estudio, de las 6 secciones, dice el regreso de Cristo viviendo con el fin en la mente. Si uno vive con que algo se va a terminar, que uno debe procurar estar listo para cuando eso se termine o para cuando llegue el final. Ajá. Aquí también, obviamente, sabemos que está hablando de la venida del Señor, pero también podríamos sacar una enseñanza de que el cristiano tiene que estar siempre preparado para todo. Por ejemplo, para el tiempo malo, tiene que tener, ¿verdad? Estar preparado. Por ejemplo, nosotros en esta isla sabemos que siempre van a pasar huracanes. Pues, ¿qué pasa? Que nosotros como cristianos debemos estar siempre preparados. Tampoco vamos a tener, ¿verdad?, un sótano lleno de cosas exageradamente, ¿verdad? Pero no podemos decir el día, ay, no va a venir, o el día que va a venir, pero mira, a última hora me voy a ver qué poco queda para ver si me preparo, ¿verdad? Y nosotros pues tuvimos experiencia con María, ¿verdad? Con María nos dimos cuenta que aún si no guardamos un poco de dinero en efectivo, de nada nos valía que tuviéramos algo en el banco porque no lo podíamos sacar. Exacto. O sea que eso nos enseñó que también aún lo poco efectivo podríamos tener para lo más básico. Entonces nos enseña mucho, ¿verdad? Que el cristiano siempre tiene que estar preparado para el día difícil, ¿verdad? No vivir así de que a lo loco y de momento llegó, porque es que nada nos debe sorprender, como dice la Biblia, porque sí el Señor nos ha dado como las señales, ¿verdad? Nos ha dado las señales, los tiempos se van a poner difíciles y el cristiano siempre debe tener como que para proveer para los tiempos de necesidad. Amén, exactamente. Exactamente. Lo digo también porque, perdón, te lo digo. Lo digo también porque yo oigo gente que no es cristiana por ahí y tú los oyes diciendo, no, yo estoy guardando cositas porque los tiempos yo veo que están difíciles, se está viendo que hay escasez, por ejemplo, en los supermercados y es verdad, uno lo ha notado en diferentes cosas y no lo digo esto para enloquecernos y salir corriendo, ¿verdad? Pero que yo digo, yo me puse a pensar en eso, yo dije, wow, la gente secular por ahí, tú los oyes diciendo que están guardando habichuelas, guardando arroz, guardando cosas, y no tienen temor de Dios, pero y tú los oyes, muchos de ellos dicen, sí, porque eso se ve que estamos en el fin, y uno dice, wow, pero tú sabes que estás en el fin, pero no estás preparado en cuanto a lo espiritual, ¿verdad? Pero tú lo ves que en sí las personas por ahí en general ven los tiempos y sí están haciendo unas provisiones. Entonces a veces uno dice, wow, pues nosotros como cristianos también debemos estar sabiamente, ¿verdad? Sabiamente también preparándonos para, ¿verdad? Porque como quiera, ¿verdad? Vemos que sí el Señor nos está avisando que hay muchas cosas que están sucediendo en el mundo por las cuales debemos prepararnos. Amén, exactamente. Abuela. Decir que las cosas espirituales en un momento de una crisis bien grande, como un huracán, un temblor, pues lo espiritual tú no se lo puedes regalar a nadie, porque eso no lo vas a recibir porque es individual las partes, ¿verdad?, espirituales. Pero los alimentos tú puedes haber llenado, haberte preparado perfectamente para ese huracán, tener alimento en abundancia. Eso hay que darlo a los demás porque el alimento va a expirar. Las frisas, si yo guardé 10 frisas y el vecino mío no guardó nada, pues yo puedo darle, pues yo no necesito las 10 para 10 días que dure ¿verdad? El desespero y la cosa de la gente. Pues lo material uno tiene que compartirlo, porque eso no va a quedarse ahí toda la vida. Hay que darlo, pero la parte espiritual, pues ya la persona tiene que estar dispuesta a recibir. No, la parte espiritual, exacto, eso no se puede compartir. Tú puedes confortar a la otra persona, pero tú no lo puedes darle tu fe a la otra persona. La única persona que nos puede dar fe a nosotros es el Señor. Yo no puedo darte fe a ti. De mi fe yo no puedo sacar y dártela. Yo puedo alentarte, aconsejarte, darte una palabra de aliento, de consolación, pero de mi fe yo no puedo sacar y dártela. La única forma es
que se la pidas al Señor. Bueno, hermanito, el próximo estudio, aquí vemos dos personas teniendo una conversación. Claro, si están hablando, pues no se sabe qué están diciendo. Pero vemos que están teniendo una conversación. El próximo estudio, en el libro nuevo, el tema dice, nunca estás solo. El Espíritu Santo en nuestra vida. Y el tema de del primer estudio es, convencido por el Espíritu Santo. La asignación le dan en el capítulo 15 y capítulo 16 del libro de Juan. Para el